Muy bien, y ya vamos a recibir a nuestros invitados. Primero voy a saludar a Nico. Buenas noches, Nico. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Todo Da la tranquilo. mano así, por fuera de cámara. ¿Cómo va? Vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a hablar de economía, porque sí, la economía nos atraviesa constantemente y hoy creo que un poquito más renovada y realzada. Bienvenido, Hernán Lecher, concejal de San Martín, pero director de CEPA, además. Sí. Bienvenido, gracias por estar placer. aquí. Bienvenido, Gabriel Rubinstein. Gracias por venir. Rubinstein es economista, ex representante del Ministerio de Economía en el Banco Central y ex director de la Bolsa de Comercio. ¿Correcto? Y bienvenido, Aldo Abraham, economista también. Un gusto estar aquí. Bueno, a ver, vamos a empezar, si te parece, Nico, por algunas cosas que nos veníamos planteando para que después abramos el juego con nuestros invitados y empecemos a preguntar. Creo que la frase del día fue del ministro Duhovne, que dijo la suba del dólar no debería impactar en la inflación, algo que en la historia reciente de la Argentina está probado que siempre impacta en la inflación, y sobre todo desde que el barril del petróleo y la producción de los combustibles se liberaron a precio dólar, y basta que suba el dólar para que te suba la cotización del petróleo, te suba la nafta y eso te arrastre toda la cadena de producción. Ahora, la situación, según lo que explicó el ministro Duhovne, es algo que obedece a cuestiones internacionales, que es cierto, pero me sorprendió la frase, Estados Unidos está creciendo de forma agigantada, una frase así como que Estados Unidos estaba creciendo de forma exagerada, como si no lo hubieran previsto, como si no se hubiera visto venir que Estados Unidos está creciendo a este nivel, como si no se pudiera ni siquiera prestar atención a qué es lo que está haciendo Estados Unidos para crecer a este nivel y decir, bueno, a ver si se puede copiar algo, pero al mismo tiempo es como que se liberó el dólar a principios de año y no se previó que en algún momento iba a poder pasar esto, porque fue un fenómeno global, es cierto, pero que a nosotros nos afectó el doble porque no lo habíamos previsto a principios de año. Le quiero preguntar primero a Gabriel Rubinstein acerca de las cuestiones internacionales que están mencionando en el día de hoy, varios de los funcionarios lo han hecho y algunos especialistas también, referida a esta suba puntual del dólar en la Argentina. ¿Cuáles son esas cuestiones internacionales que podrían estar afectando nuestro dólar? Bueno, básicamente hay un proceso de suba de las tasas de interés en Estados Unidos, tanto de las tasas de 2 años como las tasas de 10 años, que son el referente de todo el mercado financiero mundial. La suba no ha sido tan fuerte, digamos, pero es sostenida, superó la barrera de los 3, del 3%, que es un poco un valor medio psicológico, y hay salida, cierta salida de fondos de emergentes hacia refugios, digamos, Estados Unidos, y hay caída de las monedas de los países emergentes, entre otros del real, que ya más o menos lleva un proceso de unos 6-7% de devaluación en poco tiempo. Entonces, es un poco un momento digamos, de cierto, esos procesos donde los inversores tienen cierto temor y se van a lugares más seguros. No es algo dramático, no es muy fuerte, pero se nota el movimiento. Hay una cuestión que también se planteaba en el día de hoy, quiero preguntársela a los otros invitados, acerca de momentos de cierres o balances o cuestiones que tienen que ver con los cierres de empresas internacionales que empiezan a mandar sus ganancias hacia sus países respectivos o países de origen. ¿Esto también puede estar generando alguna cuestión relacionada con esta suba del dólar? A mí me parece que no. A mí lo que sí me parece que ha afectado mucho más el mercado, incluso que lo que está pasando en el exterior, es la decisión que se tomó en su momento de gravar con impuesto a las rentas financieras a los inversores extranjeros. Ya lo sabíamos a eso, a los legisladores se les avisó que iba a pasar esto, que se iban a ir estos capitales. En ese momento ellos dijeron que no les importaba, espero que les siga sin importar, que se vayan unos cuantos miles de millones de la Argentina y eso haya implicado pérdidas de reservas en el país, y no solamente eso, sino pérdida de financiamiento para nuestra demanda interna. Hoy obviamente todo el mundo va a señalar al Banco Central con el dedo como responsable de lo que estuvo pasando, y lo único que estuvo haciendo el Banco Central es tratar de morigerar los costos que vamos a pagar los argentinos por haber tomado esta medida. Que no estoy discutiendo su justicia o no justicia, sino simplemente que se tomó una medida que todos sabíamos que cuando se aplicara iba a tener este resultado, y lo está teniendo. Hernán, ¿acordás? Te veía decir que lo sí que en pensaba, algún tramo de lo que decía no, Aldo. comparto que uno de los principales impulsores de esta suba del dólar es efectivamente digamos, las posiciones en LEVAC que se han deshecho en estos últimos días en relación justamente a lo poco atractivo que pasa a ser la LEVAC con este impuesto. No, lo que pensaba era lo siguiente, digo,
yo no sé si jugar o no al Banco Central. Lo cierto es que el gobierno había dicho otra cosa, y Sturzenegger había dicho que su política respecto del Banco Central no era intervenir, con lo cual está, digamos, caminando el proceso inverso, pero además en magnitudes realmente muy significativas. Yo quisiera agregar algunas otras cosas que me parece que tienen que ver con el proceso de desregulación cambiaria que ha recorrido el gobierno y que quizás no son, digamos, no tienen que ver estrictamente con estos 3, 4 días últimos, pero que creo que hacen finalmente a la estructura. A ver, la liberalización en lo que tiene que ver con la liquidación de cosechas. Estamos viviendo el peor marzo después de 2015 de los últimos 6 años. A ver, crédito SUBA. En los primeros 3 meses, 1.800 millones de pesos en crédito hipotecario SUBA. Nuestro mercado inmobiliario está dolarizado, van a comprar dólares. Ese dinero fue directamente a comprar dólares. Lo que tiene que ver con el déficit comercial, no solo en el año 2017, sino en los 3 meses que han transcurrido hasta hoy, diría hasta mediados de abril en realidad. Turismo es el primer trimestre del año de los últimos 20 años. Incluso cuando varios funcionarios del gobierno y el propio presidente hablaron de un momento fantástico del turismo. No, está bien, pero digo, eso puede ser en la llegada de turistas del extranjero. Ahora, los datos oficiales que publica el propio gobierno hablan de 2.700 millones de pesos de saldo negativo en los primeros 3 meses, en el año proyectado, con lo cual la verdad que supera todos los pronósticos de los últimos años, ¿no? Nico. Sí. Cuando uno se pone a pensar en la intención del Banco Central al intervenir de esta manera tan fuerte, uno piensa, bueno, primero puede pensar en un efecto más bien adoctrinador, ¿no? O sea, si seguís comprando por encima de la cotización, yo te lo plancho sobre el final del día. Pero al mismo tiempo yo pensaba en ese doble discurso que marcaban recién. Si el Central sostuvo una política de libre flotación y de golpe interviene de la manera tremendamente importante que interviene, si no está dando una señal negativa, como diciendo, me asusté, intervengo fuerte. Eso es cierto. Digamos, está claro que la libre flotación como estaba planteada no está funcionando, o el Banco Central por lo menos, después de todo lo que pasó a fin de año con el cambio de metas y un poco el cambio de expectativas, ha decidido utilizar la herramienta cambiaria. Antes no la usaba. Ahora dijo que sí la usa. Lo dijo de una manera complementaria, pero en la práctica hoy es la manera principal. Ahora, creo que yo distinguiría entre aspectos de fondo que están dañando a la economía, la credibilidad, problemas inflacionarios, déficit fiscal, cuenta corriente comercial y otros del momento. Estamos realmente en una corrida, estamos realmente en un momento delicado, en el sentido que hay un vuelco desde las LEVAC hacia el dólar de cierta magnitud y que puede crecer. Y está todo el mundo bastante asustado. Entonces, en este momento hay que ver qué es lo que puede o debería hacer el Banco Central y las alternativas que hay. Yo creo que en ese sentido la intervención muy fuerte o muy contundente, poniendo toda la carne en el asador y dando apoyo político, porque hubo ruidos políticos, la renuncia de Monzó, los problemas con las tarifas, es decir, hay un momento con los propios aliados, ¿no? O sea, hay un momento político que se complicó un poco y aparte no se sabe muy bien la credibilidad del Banco Central, más allá de los vaivenes o no de Sturzenegger, aunque él fuera muy contundente, no se sabe cuánto apoyo tiene, porque ya en diciembre en un momento parecía que tenía todo el apoyo, de pronto dejó de tenerlo, ahora de vuelta lo tiene. En ese contexto, y se lo pregunto a los tres, y cada uno me dirá su opinión, ¿por qué piensan que así como en algunos otros temas el gobierno habló de retrotraer algunas medidas o repensar algunas decisiones, se mantiene tan firme en el número de inflación, que es uno de los puntos centrales de todos los debates alrededor de la economía hoy, y en esta cuestión del dólar? Porque hoy escuchamos al ministro jefe de gabinete Marcos Peña decir que no había que preocuparse y Duhovne, que lo marcaba recién Nico. ¿Por qué creen que sostienen esta postura? Yo creo que sí que hay que preocuparse por el momento actual, porque es lo que llamamos una corrida, ¿no? La magnitud no la sabemos el principio. Es una corrida que si la dejás avanzar, puede llegar a Doña Rosa asustada con un depósito. Entonces, bueno, podés jugar alegremente con miles de millones, cientos de miles de millones de pesos que están dando vuelta en el sistema con la tradición de Argentina, ¿no? Claro. Entonces vos tenés que en Argentina ser muy contundente en estas cosas.
La inflación también sería un poco muy desprolijo volver a cambiar las metas. Todos sabemos que no se van a cumplir, pero bueno, si la meta es 15 y termina en 20, es un desvío tolerable. Si la llegan a cambiar ahora a 20, se va a ir seguramente a 25. Entonces es como que hay que aferrarse a ciertas cosas. Si no, lo que va a pasar es que va a aumentar más la inflación, va a aumentar más el dólar y se va a complicar toda la economía y la credibilidad del gobierno. Las metas de Aldo. inflación, ojo que condicionan ya de por sí haber puesto metas de inflación el hecho de tener un dólar absolutamente libre. ¿Qué quiere decir un dólar libre? Con metas de inflación solamente quiere decir que si sube el dólar afuera, acá tiene que subir. Lo que no tiene que pasar es que el dólar acá suba porque se deprecia el peso. Porque si se deprecia el peso, obviamente eso va a hacer que la inflación suba y no se cumplan las metas. Lamentablemente hay que mirar lo que ha pasado en los últimos meses para entender lo que está haciendo el Banco Central en este momento. Y lo que ha pasado en los últimos meses es fundamentalmente desde mediados de diciembre y hasta finales de enero, el Banco Central dejó que el peso argentino se depreciara casi 20%. ¿Sí? Con lo cual, de hecho, ya las metas no se van a cumplir durante este año. Ya con eso, el piso de la inflación este año es 20%. Y de ahí empecemos a hablar. ¿El piso? ¿Sí? Efectivamente, ya se rifó su cambio de meta por haber dejado que con una mini corrida que también hubo, por la incertidumbre que se generó con los hechos de violencia que vivimos a mediados de diciembre, con las dificultades del gobierno para aprobar sus proyectos de ley, más, como mencionaba hace un rato, mencionaban que había habido un recalibrado de las metas de inflación, más el hecho de que todo el mundo tuvo temor del peso argentino porque pensamos, bueno, si claramente recalibraron las metas es para emitir más, que hicieron al acto seguido en enero, se pusieron a emitir más, bajaron la tasa de interés para emitir y emitiendo más. Entonces todo eso la verdad es que hizo que se produjera una mini corrida alentada encima con más oferta de pesos, que eso hizo bajar el peso, lamentablemente, subir el tipo de cambio, es cierto, nosotros advertíamos, ojo, es el momento de intervenir, porque si no esto se va a volver inflación. Claro. Porque lo primero que uno ve cuando una moneda se deprecia es que suben las otras monedas en el mercado cambiario. Exacto. Pero después, esa moneda que se depreció, ese metro que se achicó, es el mismo que vas a usar cuando vayas a comprar las cosas en la góndola y con ese metro chiquitito vas a medirlo. Claro. Y después vas a ir a medir en el mercado de servicio con ese mismo metro que se achicó y todo va a subir. ¿Qué es lo que está pasando? Y en ese momento no se previó. Ahora, en este momento, lamentablemente, el Banco Central, con la baja credibilidad que tiene, y dado que todos los argentinos interpretamos que cualquier cosa que es falso, pero interpretamos así, que cualquier suba del dólar implica que nuestro peso se está cayendo, es lógico que el Banco Central trate de demostrar que va a defender el valor del peso, aún interviniendo en corridas que no tienen nada que ver con una depreciación de nuestra moneda. Las empresas internacionales asentadas en Argentina ya dieron una compensación para todo el 2018 en 20,4%. O sea, es como que las empresas internacionales ya manejan otro número que la expectativa inflacionaria. Pero más allá de todo, hay una postura que corre al gobierno por el lado del ajuste y hay otra postura, como lo escuchamos hoy a Melconian, diciendo que, criticando por exceso de gradualismo, ¿no? Hoy Melconian fue muy duro, diciendo que, bueno, no hacemos esto porque estamos esperando a mayo, pero después de mayo viene junio, después viene 2019. ¿Cuál es la visión? Si creen que el gradualismo está bien, si creen que fue demasiado gradual, si creen que fue demasiado brutal. Yo no comparto la política, así que para mí ni gradual ni no gradual, pero Melconian desde hace rato en realidad viene siendo muy crítico, planteando justamente que el gradualismo, básicamente lo que dice es, si haces gradualismo no tenés los efectos de la política que se supone que querés impulsar, con lo cual no tiene sentido, es casi un contrasentido, lo dice desde hace rato. Yo quería retomar una cuestión que me parece trascendente, él la mencionaba, que es, en realidad las metas son una referencia. Si estás un poco más arriba, un poco más abajo, no es tan terrible, porque lo que te dice es qué vas a hacer si vos estás por encima o para abajo. El problema es la credibilidad perdida, ¿no? Este sí es un problema más serio, que se dio sobre todo en dos hechos. Recién yo mencionaba uno, que es la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, cosa que había dicho que iba a ser lo contrario. Y lo mismo sucedió con las metas de inflación hace algunos meses atrás, que también trajo efectos negativos. Yo no comparto con Duhovne que esto no tenga efectos inflacionarios. La verdad me sorprende cómo tan suelto del cuerpo puedes decir semejante cuestión. Es más, en realidad vos tenés inflación 1,8 en enero, 2,4 en febrero, 2,3 en marzo. La de 2,3
tiene escasa influencia de los servicios. 0,6 aumentaron los servicios en ese mes. Y en realidad están impulsados por alimentos y por indumentaria. La de abril va a venir alta por las tarifas. Y lo que uno imagina con esto que está sucediendo es que probablemente esto tenga impacto sobre los precios en mayo, con lo cual vas a tener 5 meses de muy alta inflación. Y en ese punto, y tomando lo que decía Aldo recién respecto de lo que la gente o la sociedad está mirando un poco erróneamente, y también lo que decía Gabriel sobre la cuestión de llegarle a Doña Rosa, ¿en qué punto ya toda esta historia que puede parecer muy lejana a los de a pie, a los que están ahora viéndonos por televisión, les ha llegado? ¿En qué punto? Bueno, en este momento estamos en la pulseada y se ha vendido muchos casi 3.000 millones de dólares en 3 días, en 5 días. Entonces, y la cotización ha variado muy poco. Quizás Duhovne se refería a que estos 30 centavos de aumento en sí no tiene mucha importancia. Pero si el Banco Central decidiera no intervenir y dejar que el dólar suba, y bueno, ahí todo el mundo estaría muy preocupado, los que toman crédito en UVA, la inflación de todos los días, alimentos, etcétera, habría un malestar muy grande. O sea, no intervenir significa una zozobra importante en la sociedad. Es decir, intervenir es como si es un dique de contención que, digamos, uno esperaría que lo hagan de tal manera y con suficiente idoneidad para que tengan éxito y no se produzca el segundo evento, que sería, bueno, mira, no intervenimos porque tenemos miedo de vender reservas, que el dólar suba y agarrate Catalina. Sí, una cosa que está diciendo Gabriel y es muy importante, es esto de la confianza de la gente en el Banco Central. Esto no es Suiza. Los que hablan de no intervenga, que suba el dólar, me parece que hablan para Suiza, ¿no? En donde cree la gente en su moneda, si sube un poco el tipo de cambio no pasa nada. Acá, en la Argentina, nosotros desconfiamos absolutamente de nuestra moneda con justa razón. De antemano desconfiamos, y después vemos. Porque desde 1970 a esta parte le hemos sacado 13 ceros a nuestra moneda. O sea, un peso de 1970 es igual a 10 millones de pesos de hoy. Y nosotros queremos que la gente crea en el Banco Central. Ahora bien, si nosotros tenemos los dólares para intervenir en el mercado y recuperar la confianza en nuestra moneda, ¿por qué no lo vamos a hacer? Acá lo que estamos perdiendo de vista es que el gobierno, a principios de año, previendo que iba a haber problemas de financiamiento hacia adelante, se tomó en un bimestre como 9.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares de esos. En vez de irlos vendiendo en la medida que los necesitaba, se los vendió de prepo al Banco Central para hacer plazos fijos, no sé qué, en el Banco Nación y ganar tasa de interés. Conclusión, le enchufó un problema realmente al Banco Central, porque le obligó a emitir pesos que la gente no necesariamente del otro lado iba a querer y a endeudarse un montón con Levax, Lelix y todo eso para comprar esos dólares. Ahora, ya tenemos los dólares. ¿Sí? 8.000 millones de dólares compró en un bimestre. Ahora usémoslo para defender el valor de nuestra moneda. ¿Para qué los queremos ahí adentro? ¿Qué son las joyas de la abuela? ¿No se pueden vender? A propósito de algo de lo que vienen hablando, porque todos están hablando de alguna manera de credibilidad, y en algún punto la falta de diálogo entre los funcionarios, exfuncionarios, las continuidades de las políticas económicas o no, o el quiebre total de ellas, forman parte de lo que a la sociedad se termina transformando en falta de credibilidad. Nosotros tenemos una sección que hicimos un par de veces y que hoy queremos volver a hacer, pero con ustedes como testigos. Se llama Diálogos Imposibles y los invito a que veamos este diálogo imposible. Estamos reconstruyendo la infraestructura en el país. Todo lo que estamos haciendo en términos de normalización tarifaria tiene que ver con volver a tener energía, volver a explorar gas, volver a sacar petróleo. Se abre una economía que funciona pensando en el largo plazo. Mi opinión es muy distinta. La verdad que yo pienso que acá lo que estamos viviendo, y por eso también estoy acá, porque me parece que lo que lo están sufriendo a este programa económico, votaron otra cosa distinta, no les advirtieron lo que venían a hacer. Mirá cómo nos fue en la Argentina en décadas de inflación. La inflación los primeros 8 meses del año pasado, ¿sabe cuánto fue? Índice de la Ciudad de Buenos Aires, más o menos, ¿cuánto fue? 16. No. Sí, la Ciudad de Buenos Aires, los primeros 8 meses. Ahora, lo que veo es que ninguno quiere volver atrás, aún el que le está yendo mal, porque confía en que lo que estamos haciendo es mejor que lo que se estaba haciendo antes. Néstor Kirchner llegó al gobierno y no dijo, está todo roto y no puedo hacer nada. Había cepo, no se podía comprar divisas,
la gente consumía para que no se le licúe la plata por la inflación. No todo fue perfecto, por supuesto, porque nuestro programa económico era un programa que se proponía metas difíciles. Industrializar la Argentina. No, no sabía. Termino y después yo lo escucho respetuosamente. Lo que yo quiero decir es esto, que el modelo económico de crecimiento, de inclusión social y de industrialización, lo que está haciendo el gobierno de Macri es modificarlo por un modelo económico que es un modelo de apertura indiscriminada de la economía. A partir de agosto, lentamente empezamos a salir del pozo. Para salir de un pozo, lo primero es dejar de cavar, ¿no? Le agradezco mucho Bueno, y espero que ayuden a la gente a entender lo que le pasa sin echarle la culpa. te agradezco la invitación. Para mí fue un enorme placer. Bueno, gran trabajo de la producción para lograr esto, que es un diálogo imposible, efectivamente, lo pudimos comprobar. Quiero pedirles la opinión a cada uno de ustedes, sobre todo sobre los modelos, ¿no? Digo, claramente quedaban allí fijados dos modelos muy distintos, uno y Yo otro. creo que igualmente, digamos, el modelo kirchnerista se fue deteriorando, entró en una dinámica tal que iba hacia una crisis importante. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos hoy, se puede decir, es que no hubo crisis, se evitó la crisis. O sea, se llegó con lo justo, hubo un traspaso del gobierno y el gobierno tiene que lidiar con un montón de problemas que requieren mucha sofisticación, a diferencia de otros momentos, cuando venía una crisis, se licuaba, bajaba el salario 50%, todo estaba tan mal que de ahí en adelante era mucho más fácil que se recupere y que todo el mundo esté siempre mejor. En este modelo nuevo partís de una situación, por ejemplo, los salarios seguramente están por encima de su valor de equilibrio, llamámosle así. Nadie se le ocurre bajar los salarios, pero tenés que lidiar, que es la contrapartida de un tipo de cambio bajo, tenés que lidiar con un tipo de cambio relativamente bajo y no podés hacer grandes cosas para salir de eso. Entonces, tuviste un déficit fiscal enorme y tampoco podés hacer, en principio, grandes cosas para eliminarlo. Y cuando haces algunas cosas fuertes, como ser aumento de tarifas, también tenés problemas. Entonces, hay muchas restricciones del actual gobierno por un modelo que iba cada vez peor. O sea, no es que teníamos dos modelos diferentes, uno que funcionaban, que son comparables. Uno se iba a pique, entonces no era una alternativa. Y bueno, es un intento de resolver estas cuestiones. Y encaminar las cosas en un sendero positivo. No, estoy en la antípoda de ese pensamiento, claramente. No, me sorprendió que dice que el salario está por encima del punto de equilibrio, o sea, está muy alto, básicamente. Para Doña Rosa, le digo, dice que está muy alto. Doña Rosa, los laburantes de todos los gremios, que es muy caro que pagarte el salario, con lo cual hay que reducirlo. Obviamente, yo no dije que hay que reducirlo. No tengo, está por encima del punto de equilibrio, con lo cual tiene que bajar desde la óptica ortodoxa, no hay otra opción. Pero te estoy diciendo que no, te estoy diciendo justamente que hay que convivir con un salario relativamente alto, o lo que es lo mismo, con un tipo de cambio relativamente bajo, y que no es tan fácil. Una cosa es decir, todos nos encanta que el salario esté lo más alto posible, pero si vos tenés años y años y años y años de caída de la productividad, bueno, es una restricción. Argentina, ¿por qué está cara? Yo te pregunto, altos impuestos, ¿dónde estaba por estallar la Argentina? Si el déficit fiscal hoy es más alto que antes, ¿dónde estaba el problema? ¿Cuál era el problema? Los salarios reales eran más altos. Tenías una balanza comercial muchísimo mejor que la actual. Estabas mucho más desendeudado que ahora. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde iba a estar? El gran problema de la Argentina... No tienen que decir cualquier cosa, porque si no, no se puede. El gran problema de la Argentina histórico... La inflación del 2015, más baja que la del 2017 y obviamente que la del 2016. Estabas perdiendo todo, no tenías la reserva... Y va a ser más baja que la de este año. La reserva del Banco Central era negativa. ¿Qué negativa? 35 mil millones de... Pero si ahora tomaste crédito, lo dijo él. Sigue siendo... Tomaste crédito. Pero por favor. Vamos a escuchar a Aldo un segundo. No, claramente la Argentina iba en un camino que ya habíamos pasado en el pasado. No, pero no explican por qué. Porque el cepo cambiario... Dicen cualquier cosa y no explican. El cepo cambiario... A ver, la Argentina tiene un viejo problema que seguimos sin resolver al día de hoy. ¿Sí? Tenemos un Estado siempre excesivamente grande para lo que podemos pagar. Cada gobierno que entra al poder sube el gasto público y no se pregunta cómo se va a financiar. Conclusión, cuando los gobiernos no tienen la plata para pagar, buscan cómo financiarse. ¿Tá?
Hay gobiernos que para financiarse, como no tenían crédito, por ejemplo el gobierno kirchnerista, pero también como por ejemplo el gobierno de los 80, lo que hicieron es, ahí está el Banco Central, nos financiemos con el Banco Central. Conclusión, terminaron quebrando el Banco Central en los 80, a eso íbamos ahora. Porque ahora con las LEVAC que tienen girada tenés un saldo maravilloso. No, hoy Explícame. Patrimonialmente... No, que patrimonialmente nada. No, pero no podés yo vos decir eso. interrumpí. No, pero no podés te decir aguanté eso. todo No, lo que pero no podés dijiste. decir Perdón. eso. Pues si no, no podemos... Dejemos terminar la idea de Aldo No, y si no, después se le puede, contestás. porque si no, Patrimonialmente hoy el Banco Central no, está mejor que cuando se fueron los K. No, tenés... Disculpame, agarrá el balance del Banco Central. Perdón, pero quiero Disculpame, escuchar estás la equivocado. idea, terminar Estás la idea hablando de sobre Aldo. una realidad que no tiene ninguna base sustentable, ningún balance del Banco Bueno, yo Central le digo que a pueda traer. doña Rosa, y te dejo hablar. Doña Rosa, ¿sabe lo que dijo cuando dijo lo del gasto? Que las jubilaciones son muy altas. No, y a eso usted, no que dijo. tiene la asignación universal por hijo, que se la Perdón, tienen que Hernán, recortar. También ¿Está puede, bien? también puede haber Así. dicho que hay muchísimos montón más de empleados gente que- públicos. sí, de los que Ah, deberíamos también. tener. Van a echar empleados públicos. Los del No. INTI, los No, pero 258 no lo- son poquitos. No, Van a ver, echar más, sépanlo. esa también. es la típica, digamos, la típica discurso demagógico ¿Discurso qué? que no tiene ningún sentido, porque nadie está planteando echar 1 millón de personas. Acá lo que ¿Cuántos? estamos hablando, no importa. ¿Cuántos? No importa cuántos sobran. Pero no Suponete te que quiero sobra 1 interrumpir, millón. pero ¿cuántos? Decile No, a la pero gente espera. cuántos sobran. ¿A vos te Decile. parece que alguien puede explicar algo si yo te interrumpo? Pero ahora decile yo a la te quiso gente hablar cuánto- arriba. A ver, ahora ¿Cuántos explícame algo sobran? vos, explícame. Yo te Hernán, pregunto perdón, una sola dejemos- cosa. dejemos ¿Cuántos que- sobran? dejemos que termine No, la porque me idea. acusaste de demagógico. Hernán, Entonces, por pero favor. Decile a la gente cuántos sobran. Hernán, Y por debe favor. Decile, si soy demagógico, Fácilmente decímelo. Hernán, por debe favor. haber como Dejemos que 600, Aldo termine la 700.000. Yo no idea le falta y después, respeto, y después Pero- terminamos. Yo no le Dejemos falta que Aldo respeto. termine la idea y después le contestamos. Deben estar sobrando fácilmente unos 600 o 700.000 empleados públicos en todo el país, que no están haciendo absolutamente nada útil para la sociedad. Para la señora que tiene que pagar los impuestos, 40-60% de lo que paga por cada bien o servicio que compra son impuestos. Tasas municipales, impuestos provinciales o impuestos nacionales. Más de la mitad del sueldo que se cobra, que ganaría un empleado, más de la mitad del mes que trabaja un empleado formal en la Argentina, que no paga ganancias, lo paga en impuestos. ¿De qué me están hablando? Estamos tratando de sostener un monstruo con un montón de gente que no solamente a veces no tiene una función útil para la sociedad, sino que a veces se le inventa un cargo para que ese señor ponga un sellito que nos complica la vida para tener un lugarcito ahí. Claramente a ese señor hay que ver cómo lo pasamos al sector privado. El endeudamiento y el gradualismo se debió haber puesto ahí. Decir, bueno, agarro esta deuda, con esto subsidio al sector privado para que tome este señor, con esto le pago un retiro voluntario, con esto lo mantengo durante un tiempo fuera del Estado, pero tener al final de la historia un Estado que le sirva a la gente y que sea pagable. igual te Tengo, puedo decir tengo- una cosa, una enorme perdón, deuda tengo y un minuto Estado que final. no sirve para Claro, nada. tengo un minuto perdón, final para los que- dos que estoy cerrando, Nico. Porque- Perdón, pero me no, está pero pidiendo que- que que cerremos. querías- Dime. Digamos, yo estuve en el gobierno con Labaña, en ese momento había un superávit fiscal de 3% y estábamos trabajando a ver qué hacíamos para invertir esa plata en un fondo anticíclico, porque Argentina estaba en una situación muy buena. Lamentablemente el mismo gobierno, Kirchner primero y después Sí. acentuadamente Cristina, rifaron todo eso, porque pasamos de 3% de superávit fiscal a menos 5% de déficit. O sea, y además se perdió la reserva, se perdió la energía, todo. O sea, yo creo que igual da para otra cosa, debatir el desastre del gobierno de Cristina. Pero más allá de eso, creo que es un tema de qué se hace ahora, porque no es cuestión de llorar sobre la leche derramada, porque el gobierno que se hace cargo de una situación es a beneficio de inventario, tiene que resolver los problemas como vienen, no se puede amparar, bueno, el otro hizo el otro. La herencia existe, pero el tema es resolver Resolver los temas problemas. ahora. Nico. ¿Hay alguna fórmula que el gobierno no esté viendo y que vean todos de afuera o que el gobierno no quiera aplicar y que no implique terminar en sufrimiento del bolsillo de toda la gente? ¿O sí hay que pasar una meseta y decir, bueno, Es decir, yo creo que sí hay que pasar una especie de meseta en el sentido de que los cambios, por ejemplo, lo que son aumentos de salarios reales, seguramente van a ser muy lentos en Argentina, porque primero necesitamos salir de una zona de que no se invirtió nada, que se invierta mucho. Entonces, hoy el crecimiento tiene que estar liderado por la inversión, no por el consumo. Entonces, significa que el consumo va a acompañar, pero que hay que acostumbrarse a un nivel, digamos, de salario real como el actual, que insisto, es bastante alto para la historia argentina y que puede subir muy de a poquito. Ahora, no necesariamente eso es un sufrimiento
digamos, si vamos a ver todo dramáticamente en el sentido que, bueno, es todo un gran sufrimiento, yo pienso que no. Es decir, la gente, hay muchos bolsones de pobreza, indigencia, hay un montón de problemas, la gente excluida, pero los que están en el sector formal, yo diría que están relativamente bien acorde a lo que Argentina da. Si queremos vivir en Noruega, bueno, Estamos mudémonos a cerrando. Noruega. Quiero darle un minuto final a Hernán porque se había quedado con cosas para decir. A ver, el ejemplo respecto de esto, el ejemplo más claro es el de las tarifas. La verdad, no genera empleo, no han aumentado la inversión, sino que ha caído. El gobierno ahora quiere reducir los impuestos, pero no está dispuesto a discutir la rentabilidad de las tarifas y de las empresas. La verdad que va a contramano de lo que le interesa al conjunto de los argentinos. Y en relación a los despidos, no son solo despidos per se. En el INTI, el 52% de los despedidos tienen título universitario. No son unos inútiles, cumplían horario, etcétera, etcétera. Y se echan de ahí porque quieren desmantelar los controles que hace el INTI, lo mismo que en el SENASA en estos últimos días. Gracias a los tres por haber venido y gracias por habernos permitido también debatir de alguna manera, un poco fervoroso el asunto, pero gracias por haber venido.